Hola, ¿cómo están? Soy su profesor Percy Palma Huerta y el tema de hoy es Reino Fungi. Bueno muchachos, en el reino fungi van a presentar células eucariotas con sus paredes celulares con quitina, una sustancia que se encuentra generalmente en las conchas de los cangrejos. Además muchachos, son pluricelulares. También recordar muchachos que los hongos no pueden fabricar su propio alimento. Usan alimentos que sintetizan otros organismos, digieren el alimento fuera de sus cuerpos y secretan enzimas digestivas a su alrededor. Estas enzimas van a degradar la materia orgánica que está cerca del hongo en pequeñas moléculas que el hongo absorbe después. Entonces muchachos, los hongos necesitan humedad, porque muchos de ellos no pueden vivir donde hay mucha luz fuerte. Además que la mayoría de ellos son saprófagos, que quiere decir que se alimentan de restos muertos o de materia orgánica muerta. Además muchachos, están formados por una masa de filamentos cenocíticos, es decir, muchos núcleos dentro de un citoplasma común. Hablemos de la reproducción en el reino fungi, para ser específicos de la reproducción asexual, que incluye cualquier método de propagación de nuevos individuos o producción de células reproductoras especializadas como las esporas, o sea, sin intervención de la sexualidad en sí, o sea, permite la producción de numerosos individuos y suele repetir varias veces el ciclo vital. Aquí tenemos muchachos la fragmentación del soma, que es cuando cada fragmento da origen a un nuevo individuo. También tenemos la fisión de células somáticas en células hijas, que se presentan en las levaduras, por ejemplo, ¿no? Que son verdaderos hongos. Luego tenemos la gemación de células o esporas somáticas, que es donde cada yema va a producir un nuevo organismo. Quiere decir que la exploración de la producción de esporas que dan lugar en un tubo germinativo y posteriormente a un micelio, muchachos, que es la más común de los hongos, las esporas pueden variar sustancialmente por su color, tamaño o aspecto, en el número y en la forma en que se producen. Además muchachos, pueden originarse una especie de sacos denominados esporangios, por lo que se va a denominar muchachos esporangiosporas, o en los extremos o los lados de ciertas hifas que se llaman conidiosporas. Hablemos de la reproducción sexual, que tiene lugar casi siempre muchachos en presencia de condiciones adversas e implica la unión en una célula de dos juegos de cromosomas para formar así el cigoto. Entonces muchachos, los órganos sexuales se denominan gametangios y en el proceso de la unión implica la plasmogamia o la cariogamia y la meiosis. Hablemos de la plasmogamia, que es la unión de los dos protoplastos y la reunión de los dos núcleos en una célula. Luego tenemos a la corogamia, que viene a ser la unión de los dos núcleos posterior a la plasmogamia. Y por último se realiza la meiosis, que es el paso al estado haploide. ¿Qué quiere decir? Que la plasmogamia y la carogamia son casi simultáneas en los hongos primitivos, pero están separadas en el tiempo y espacio en los hongos más complejos. Sin embargo, en los gametangios son los órganos sexuales que producen las células sexuales diferenciadas con uno o más núcleos gaméticos. Hablemos muchachos de la clasificación de los hongos. Tenemos a los zigomicetos, que producen esporas en esporangios. Además muchachos, sus hifas son llamados rizoides por su parecido a una raíz, ya que se fijan al hongo y absorben así los nutrientes, además de ser saprófagos, que quiere decir que se alimentan de restos muertos. Y el ejemplo claro de esto tenemos al Rhizopus, obviamente es el nombre científico, que viene a ser muchachos el moho del pan. Luego tenemos muchachos a los ascomicetos, que presenta un receptáculo llamado asc, por eso es que se le conoce como ascomicetos. Son el grupo de mayor número de especies dentro del reino. Además muchachos, en las ascas se van a desarrollar las ascosporas, que en número vienen a ser de 2, 4, 8 y 16. Entonces muchachos, recordar que las esporas asexuales, o también llamadas conidios, se transforman externamente en las plantas de las hifas. Y aquí de ejemplo tenemos a las Saccharomyces cerevisiae, que viene a ser la levadura. También tenemos las trufas, que son muy apreciadas dentro de la gastronomía. Tenemos la neurospora, que viene a ser el moho rojo del pan, con un papel fundamental en la genética. Y por último tendríamos muchachos la clavicet purpurea, que viene a ser el cornezuelo del centeno. Ahora hablemos muchachos de los basidiomycetos, donde las esporas van a producir una estructura llamada basidio. Obviamente basidio significa garrote. Entonces muchachos, es por ello que se va a denominar basidiomycetos. Entonces los basidiomycetos muchachos van a poseer hifas con paredes sectadas. Su micelo va a ser muy desarrollado. Obviamente va a tener la forma de un sombrerillo o de un pilio. Además muchachos,
sus células van a estar rodeadas de una pared de quitina, la cual le va a dar la consistencia. Y aquí vemos algunos ejemplos como el Agaricus campestris, que viene a ser el champiñón, que también es muy apreciado en nuestra gastronomía. Luego tenemos la Amanita verna, que viene a ser los hongos venenosos. Y por último tendríamos las rollas y carbones, que son parásitos, y algunos de los cuales causan severas pérdidas en los cultivos. Por último hablemos de los deuteromicetos, que son una clase de hongos y se les considera una clase artificial, ya que todavía no ha sido demostrado cómo realiza su reproducción. Entonces, por esta razón también se les va a llamar hongos imperfectos. Y son hongos cuya reproducción viene a ser sexual y generalmente se desconoce, como habíamos indicado. Algunos llegan a ser parásitos que causan enfermedades en plantas y animales. Aquí tenemos unos claros ejemplos como el tricopitón, que viene a ser el que ocasiona el pie de atleta, tenemos al penicillium y tenemos al aspergillus. Entonces, muchachos, hablemos de la importancia económica que tienen los hongos. Los psicomicetos, muchachos, van a ser importantes en la producción de alimentos fermentados, enzimas y ácidos orgánicos. Los ascomicetos como alimento, muchachos, o sea, las colmenillas y las trufas, en la industria del vino, la cerveza y la panificación y usos medicinales. Lo tenemos a los basidiomicetos, que vienen a ser alimentos como las setas en la producción de hongos comestibles, obviamente, y medicamentos. Y por último tendríamos a los deuteromicetos, que vienen a ser usados económicamente como quesos, antibióticos y controles biológicos. Bueno, muchachos, pasemos a las preguntas de clase. Pregunta número 1 nos dicen, son seres, espacio y pluricelulares. Muchachos, recordar que los hongos vienen a ser en la mayoría pluricelulares, pero también, muchachos, hay algunos que son unicelulares. Con lo que nuestra respuesta viene a ser la clave de dedo. Pregunta número 2 nos dice, para que un hongo se desarrolle, su hábitat debe ser, evidentemente, muchachos, su hábitat tiene que ser oscuro y húmedo, ya que esto es necesario y de vital importancia para que puedan sobrevivir estos hongos, además de que siempre deben encontrarse sobre encima de restos, en este caso de materia orgánica. Pregunta número 3 nos dice, ¿es un hongo basidiomiceto? Recordar, muchachos, que los basidiomicetos vienen a ser parte de la producción de los hongos comestibles y algunos de ellos van a formar parte de los medicamentos. Entonces, ¿qué viene a ser en este caso un hongo comestible? Viene a ser el champiñón, ya que este pertenece justamente a la clasificación de los hongos que viene a ser un basidiomiceto. Pregunta número 4 nos dice, ¿un hongo ascomiceto puede ser, muchachos? En este caso, recordar que los hongos ascomicetos van a servir como alimento solamente las colmenillas y las trufas. Obviamente también van a ser usados en la industria del vino, la cerveza y la panificación y de usos medicinales. Entonces vamos a incluir, muchachos, que los ascomicetos van a tener principal importancia dentro del rubro de la cerveza y la panadería, con lo cual viene a ser en este caso la levadura de cerveza la cual le va a dar esa consistencia dentro de la industria de la cerveza y la panadería. Entonces la levadura viene a ser en este caso un hongo ascomiceto. De hecho, muchachos, para ser específicos, el nombre científico de esta levadura de cerveza viene a ser Saccharomyces cerevisiae. Pregunta número 5 nos dice, ¿es una función que cumplen los hongos? Y, muchachos, la función principal que cumplen los hongos es descomponer la materia muerta. ¿Qué quiere decir? Estos van a volver al ciclo, ¿no? La materia orgánica muerta pasa por un proceso de descomposición y se transforma en materia inorgánica, que luego va a ser absorbida por las plantas y luego va a empezar otra vez el ciclo de las cadenas tróficas. Bueno, muchachos, hemos llegado al término de la clase. No se olviden de presentar sus trabajos y sus tareas, los estaré esperando. Muchas gracias.